curso de síntesis orgánica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Reacción de Grignard, presentado por los estudiantes Jenny Fontalvo, Luis Landazábal, Pedro Peñaranda y Ginette Rubiano. El autor del reactivo de Grignard fue el señor Victor Grignard, un químico francés que nació en Francia el 6 de mayo de 1871 y murió el 13 de diciembre de 1935. En 1901 descubrió una importante clase de reactivos orgánicos que hoy se conocen como reactivo de Grignard. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en la detección del gas mostaza, así como en la producción de fosgeno. En 1912 recibió el Premio Nobel de Química compartido con Paul Sabatier por el descubrimiento de reacción de Grignard, que supuso un gran impulso para la química orgánica. La química organometálica es una de las áreas más importantes e interesantes de la química, al incluir en su ámbito de estudio a todos los compuestos en los que un metal se une a una especie orgánica a través de un átomo de carbono. Los reactivos de Grignard son compuestos que están formados por una parte orgánica y otra metálica y se preparan a partir de un halogenuro de alquilo y magnesio en éter o tetrahidrofurano como disolvente, según muestra la reacción, donde R o AR sería el grupo arilo o alquilo, X sería el metal y se unen a magnesio utilizando como disolvente el tetrahidrofurano y dando como resultado el reactivo de Grignard. Formación del reactivo de Grignard. Para los reactivos de Grignard, el impedimento estérico no es un problema y puede ser formado desde un halogenuro primario, secundario, terciario o de arilo, en el cual es mejor utilizar como disolvente el tetrahidrofurano. Los halógenos pueden ser cloro, bromo o yodo. Sin embargo, el orden de reactividad es bromo, yodo y cloro. Teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividad y la polaridad de los enlaces carbono-magnesio, esto hace que el átomo de carbono unido directamente al magnesio tenga una densidad de carga negativa alta, lo que confiere su carácter sea nucleofílico, es decir, un carboanión, tal y como lo observamos en la figura. El mecanismo de reacción de formación del reactivo de Grignard. La reacción entre un halogenuro de alquilo o de arilo con el magnesio se considera una reacción de adición, pero en la actualidad no se ha podido establecer con certeza si corresponden a adiciones nucleofílicas o electrofílicas. Esto se debe a que el carbono que tiene el halógeno es reducido y la polaridad del átomo de carbono es invertido. Un átomo que inicialmente es electrofílico, posteriormente se convierte en nucleofílico. Este cambio se demuestra en la figura, en la parte izquierda y en la parte derecha, el cambio que tiene el reactivo de Grignard. Una de las principales aplicaciones que tiene el reactivo de Grignard es la obtención de alcoholes a partir de compuestos carbonílicos con los reactivos de Grignard. La adición de reactivos de Grignard a los compuestos que contienen la función carbonilo son especialmente útiles porque pueden emplearse para preparar alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del compuesto que se parta. De esta manera, el químico sintético puede predecir la estructura química del alcohol a obtener. Es decir, al reaccionar formaldehído con el reactivo de Grignard, vamos a obtener un alcohol primario. Los reactivos de Grignard, al reaccionar con aldehídos superiores, forman un alcohol secundario. Pero si partimos de una cetona y lo reaccionamos con el reactivo de Grignard, vamos a obtener un alcohol terciario.
El mecanismo de reacción de obtención de alcoholes a partir de compuestos carbonílicos usando el reactivo de Grignard se realiza mediante una reacción de adición al carbonilo, tal y como lo vemos en el siguiente mecanismo, donde lo primero pues es la obtención del reactivo de Grignard, que ya lo explicamos anteriormente. Segundo paso es donde el ácido de Lewis de magnesio forma un complejo ácido base con el átomo básico de oxígeno del aldehído o de la acetona. Con esto, el grupo carbonilo se vuelve mejor receptor de electrones al hacerse más electrofílico, y de esta forma se incrementa la reactividad del carbonilo y la reacción de adición es favorecida. En el tercer paso, el ataque del grupo sustituyente inicialmente unido al magnesio, en este caso sería el R, se hace en el punto más deficiente en electrones, o sea, en el carbón carbonílico del aldehído o cetona. Esto produce un intermediario tetraédrico de magnesio, o sea, un alcóxido. Y en la última fase del mecanismo de reacción es cuando todo el compuesto carbonílico ha reaccionado. El intermedio magnesio-alcóxido puede ser una hidrólisis cuando se le añade agua en la etapa final de la reacción y el producto final es un alcohol neutro. En el ámbito industrial, otra aplicación que podremos encontrar utilizando la reacción de Grignard es para detectar compuestos del ácido cianhídrico en sorgo. ¿Qué permite? Este método consiste en dejar actuar los gases cianhídricos que se desprenden de la muestra de forraje triturado sobre una banda de papel absorbente impregnada de ácido pícrico y carbonato de sodio. Los gases cianhídricos provienen de glucósidos cianogenéticos que contienen las plantas en distintas dosis, dependiendo de la especie de sorgo, el estadio de la planta y las condiciones de ambiente. La liberación de ácido cianhídrico de los glucósidos se produce por una enzima que contienen los vegetales o por la acción de los microorganismos del rumen. En esas referencias bibliográficas fue donde pudimos encontrar toda la información referente a la reacción de Grignard, a su mecanismo de reacción, a su tipo de reacción y a su autor, Victor Grignard. Muchas gracias por su atención.